Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo este video. Jamás olvidaré la expresión en el rostro de mi hijo Alejandro cuando pronuncié aquellas palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Explícale a tu esposa por qué la asignación mensual de 10.000 euros que recibes va a desaparecer en los próximos 5 minutos. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. La copa de champán de Beatriz cayó al suelo, derramando el líquido carmesí sobre el inmaculado mantel blanco. Los invitados quedaron paralizados, creando un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Pero esta historia no comenzó ese día. Para entender cómo llegamos a ese punto de inflexión, debo llevarte 6 meses atrás, cuando yo era simplemente Victoria, la madre humilde y agradecida que vivía de la caridad de su exitoso hijo. Mi nombre es Victoria León Cordero, tengo 64 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta he mantenido un secreto que ni siquiera mi propio hijo conocía. Soy propietaria de un imperio inmobiliario valorado en más de 15 millones de euros. Cada mañana me despertaba a las 6 a.m. en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en Vallecas, un barrio obrero de Madrid. El ritual era siempre el mismo. Preparaba café en una vieja cafetera italiana. Me sentaba en mi desgastado sillón y leía el periódico mientras escuchaba las noticias en una radio antigua que había comprado en un mercadillo. Mi apartamento era deliberadamente modesto, paredes de color crema que necesitaban una nueva capa de pintura, muebles comprados de segunda mano, electrodomésticos básicos que funcionaban pero mostraban el desgaste de años de uso. La nevera estaba cubierta de fotos familiares donde siempre aparecía sonriendo junto a Alejandro y Beatriz, como la abuela perfecta que adoraba incondicionalmente a su familia. Esas fotos me dolían cada vez que las veía porque mostraban una felicidad que ya no existía en la realidad. Mientras yo interpretaba este papel de mujer mayor de recursos limitados, mi verdadero hogar permanecía oculto. Un magnífico ático de 300 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana, el corazón financiero de Madrid, con vistas panorámicas que abarcaban desde las 4 Torres hasta el Retiro. Solo mi abogado de confianza, Marcos Vega, y mi asistente personal, Claudia, conocían esta faceta de mi vida. Mi decisión de vivir una doble vida comenzó hace 15 años. Tras la muerte de mi esposo, Antonio, habíamos construido juntos un próspero negocio de construcción e inversiones inmobiliarias, Construcciones León. Cuando falleció repentinamente de un ataque cardíaco, quedé al frente de todo. Alejandro tenía entonces 27 años y acababa de casarse con Beatriz. Recuerdo claramente aquella tarde en el despacho de abogados cuando se leyó el testamento. Alejandro esperaba heredar el control completo de la empresa, pero Antonio había sido más sabio. Me dejó el 80% de las acciones a mí y el 20% restante a Alejandro, con una cláusula. Yo decidiría cuándo y cómo transferirle el control completo, cuando considerara que estaba preparado. La decepción en el rostro de mi hijo fue evidente. Pero lo que me rompió el corazón fue escuchar su conversación con Beatriz en el pasillo, cuando creían que nadie les oía. «No te preocupes», le dijo Beatriz. «Tu madre ya tiene 49 años. ¿Cuánto tiempo puede seguir dirigiendo una empresa? En un par de años estará demasiado cansada y te cederá el control. O podemos convencerla de que ya no está capacitada». Esas palabras me helaron la sangre, no tanto por la crueldad, sino porque me hicieron darme cuenta de que no conocía realmente a mi hijo y a la mujer con la que se había casado. Eran capaces de manipularme por dinero. Me veían solo como un obstáculo para sus ambiciones. Esa noche, tras horas de reflexión, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre.
No les entregaría el control de la empresa directamente. En su lugar, crearía una prueba, una forma de conocer sus verdaderos caracteres sin que el dinero interfiriera en sus decisiones. Contacté a Marcos Vega al día siguiente y juntos elaboramos un plan meticuloso. Reestructuramos la empresa a través de sociedades pantalla y fideicomisos anónimos. Oficialmente, cedí la dirección a un consejo de inversores, que en realidad operaba bajo mis instrucciones. Alejandro recibió un puesto ejecutivo con un buen salario, creyendo que estaba ganándose el respeto de estos inversores. Para completar la ilusión, alquilé el pequeño apartamento en Vallecas y comencé a vivir una vida modesta a la vista de todos, manteniendo mi verdadera residencia y estilo de vida en secreto. Les dije que había decidido retirarme tranquilamente con una pequeña pensión, dejándoles creer que la empresa estaba ahora en manos de terceros. Mi hijo Alejandro tenía ahora 42 años y aparentaba ser el hombre exitoso que siempre había soñado. Alto, con cabello oscuro perfectamente peinado, siempre vestía trajes caros combinados con relojes suizos que costaban más que el salario anual de una persona promedio. Conducía un Mercedes-Benz plateado, vivía en una mansión en la exclusiva urbanización La Moraleja y se jactaba de ser el director de Construcciones León, una empresa que supuestamente había llevado al éxito con su inteligencia y determinación. Beatriz, mi nuera de 38 años, era la definición perfecta de esposa trofeo. Rubia platino con extensiones hasta la cintura, uñas de acrílico siempre impecables y una colección de vestidos de diseñador que cambiaba con la temporada. Sus labios permanentemente hinchados con botox, sus cejas perfectamente perfiladas con microblading, y nunca salía de casa sin un maquillaje que le llevaba más de una hora aplicar. Conducía un Mercedes-Benz rojo que Alejandro le había regalado en su cumpleaños, y pasaba sus días entre el spa, el gimnasio exclusivo y las tiendas de lujo del barrio de Salamanca. Los padres de Beatriz, Eduardo y Francisca Mendoza, vivían con ellos en la mansión. Eduardo, un hombre de 65 años, se había jubilado anticipadamente gracias a la generosidad de Alejandro, quien le había conseguido un trabajo bien remunerado en la constructora. Francisca, de 62 años, se encargaba del jardín de la mansión y cocinaba para toda la familia. Ambos trataban a Alejandro como si fuera el salvador de la familia, el yerno perfecto que había rescatado a su hija de una vida de mediocridad. Cada domingo, religiosamente, visitaba la mansión para el almuerzo familiar. Llegaba en mi pequeño coche blanco de 2010, que hacía extraños ruidos al subir las empinadas cuestas hacia La Moraleja. Siempre llevaba un postre casero preparado con mis propias manos, tartas de chocolate, flanes de coco o galletas de avena. Mis regalos eran recibidos con sonrisas forzadas y comentarios condescendientes como «Oh, no deberías haberte molestado» o «Qué dulce, siempre eres tan considerada». La dinámica familiar quedaba perfectamente clara desde el momento en que cruzaba la puerta principal. Yo era la invitada de segunda clase, la abuela pobre que dependía de la bondad de su exitoso hijo. Me sentaban en la silla menos cómoda del comedor, me servían en los platos más antiguos, y mis opiniones eran ignoradas o descartadas con risas nerviosas. Beatriz siempre encontraba formas sutiles de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. «Victoria, ¿cómo estás gestionando los gastos de la casa?», me preguntaba con falsa preocupación mientras cortaba su filete importado. «Espero que los 500 euros que Alejandro te envía cada mes sean suficientes. Sabemos que es difícil administrar el dinero a tu edad». Sus comentarios siempre venían con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos, la expresión que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña y agradecida.
Alejandro, por su parte, había desarrollado el hábito de hablarme como si fuera una niña que necesitaba explicaciones simples para entender el mundo. Mamá, tienes que entender que mantener esta casa cuesta mucho dinero. Los impuestos de propiedad son 8.000 euros al año, sin mencionar mantenimiento, servicios y comida para 5 personas. Hacemos un gran esfuerzo para ayudarte con esos 500 euros al mes, pero a veces es difícil equilibrar nuestras propias necesidades con las tuyas. Lo que realmente me rompía el corazón era ver cómo habían construido una narrativa perfecta, donde ellos eran los héroes generosos y yo la beneficiaria agradecida. Diego Velázquez, el socio de negocios de Alejandro, frecuentaba la casa para discutir negocios y siempre me presentaban como la madre de Alejandro que vive con una pensión muy pequeña, pero nosotros la ayudamos porque la familia es lo más importante. Diego era un hombre de 45 años, calvo y con una prominente barriga que intentaba ocultar con caros chalecos. Tenía una forma de hablar que delataba sus orígenes humildes, pero lograba proyectar una imagen de sofisticación que resultaba más cómica que convincente. Siempre me hablaba con esa condescendencia especial reservada para los ancianos. Señora Victoria, qué placer verla. Alejandro siempre nos cuenta lo orgulloso que está de poder cuidar de usted en su vejez. Los domingos se habían convertido en un ritual de humillación sutil pero constante. Después del almuerzo, mientras los hombres se retiraban al despacho para discutir negocios con costosas botellas de whisky, Beatriz me arrastraba a la cocina con el pretexto de ayudar con los platos. Era allí donde realmente mostraba su verdadera naturaleza, donde se quitaba la máscara de la nuera educada y me decía exactamente lo que pensaba de mí. Victoria, creo que es hora de que hablemos francamente. Me había dicho un domingo particularmente cruel, mientras secaba una copa de cristal con movimientos dramáticamente cuidadosos. Te estás haciendo mayor y francamente estas visitas semanales se están convirtiendo en una carga para todos nosotros. Alejandro trabaja duro toda la semana. Los domingos son su único día libre y tener que preocuparse por entretenerte se está volviendo agotador. Yo me limitaba a sonreír y a sentir, fingiendo no darme cuenta de sus intenciones. Pero en mi interior, cada palabra, cada gesto, cada pequeña humillación quedaba registrada como evidencia del verdadero carácter de las personas que me rodeaban. Lo que ellos no sabían era que la verdadera Victoria había estado observando, tomando notas y preparando la jugada más brillante de su vida. Los siguientes meses se convirtieron en una espiral descendente de humillaciones cada vez más elaboradas y crueles, como si hubieran decidido que ya no necesitaban mantener las apariencias conmigo. Alejandro y Beatriz comenzaron a mostrar su verdadero desprecio sin filtros ni pretensiones. Cada domingo se transformaba en una nueva oportunidad para recordarme lo insignificante que era en sus perfectas vidas. El primer indicio de que algo había cambiado definitivamente llegó un domingo de febrero, cuando llegué a la mansión como de costumbre con mi tarta de zanahoria casera y mi sonrisa esperanzada. Beatriz abrió la puerta principal vestida con un chándal rosa que costaba más que mi alquiler mensual, y ni siquiera fingió alegrarse de verme. «Ah, estás aquí», dijo con un suspiro exagerado, como si mi presencia fuera un gran inconveniente que había olvidado que tendría que soportar. «Déjame adivinar». Continuó mirando la caja de pastel en mis manos con evidente desdén. «Otra de tus creaciones caseras. Victoria, te hemos dicho 1000 veces que tenemos un chef personal. No necesitamos que traigas estas cosas». La palabra cosas salió de su boca como si estuviera describiendo residuos radiactivos. Además, Francisca está con dieta por orden médica. Eduardo es diabético. Yo estoy cuidando mi figura.
y Alejandro está evitando el azúcar. Literalmente, nadie en esta casa va a comer lo que trajiste. Pero no se detuvo ahí. Me llevó a la cocina y justo delante de mis ojos tiró mi pastel directamente a la basura sin siquiera abrir la caja. Es mejor si no perdemos tiempo fingiendo que alguien va a probarlo, declaró mientras se lavaba las manos como si hubiera tocado algo contaminado. Francamente, Victoria, creo que es hora de que aceptes que tus días de ser útil en la cocina han terminado. Alejandro había desarrollado una nueva estrategia para demostrar su superioridad. Hablaba de dinero constantemente, siempre en términos que me hacían sentir como una mendiga. Durante los almuerzos, comenzó a discutir abiertamente los gastos de la casa, enfatizando cifras astronómicas que supuestamente lo abrumaban. El mantenimiento mensual de la piscina nos cuesta 1.200 euros, anunciaría mientras cortaba su salmón importado. El jardinero son 2.000 euros al mes. La asistenta otros 1.500, sin mencionar la gasolina para los 3 coches, que fácilmente llega a los 800 euros semanales. Luego me miraría directamente a los ojos y añadiría: por eso, mamá, espero que entiendas por qué a veces nos retrasamos con tu asignación. 500 euros puede que no te parezcan mucho, pero para nosotros representa un esfuerzo real cuando tenemos tantos gastos fijos. La cruel ironía de sus palabras me atravesaba como puñales, porque sabía perfectamente bien que 500 euros no era una cantidad pequeña para alguien supuestamente viviendo con una pensión mínima. En realidad, esos 500 euros eran simplemente un gesto simbólico. El verdadero dinero, los 10.000 euros mensuales que recibían como salario y comisiones, provenía directamente de las cuentas corporativas que yo controlaba, canalizados a través de diferentes instituciones financieras para que pareciera que venían de inversores externos o contratos gubernamentales. Beatriz había perfeccionado el arte de la humillación social. Comenzó a invitar a sus amigas del club de tenis durante mis visitas dominicales, aparentemente para presumir de su vida perfecta, pero en realidad para usarme como ejemplo de lo que no querían llegar a ser. Chicas, permitidme presentaros a mi suegra, Victoria, anunciaría con una sonrisa falsa mientras yo estaba sentada en el sofá más viejo del salón. Es una mujer tan valiente, ¿verdad? Vive sola en una casita muy modesta y se las arregla con muy poco dinero. Intentamos ayudarla en lo que podemos, pero ya sabéis cómo es. No puedes solucionar la vida de todo el mundo por ellos. Sus amigas, mujeres entre 35 y 40 años, todas con la misma cara estirada por la cirugía plástica y la misma risa ensayada, me mirarían con esa mezcla de lástima y superioridad que reservaban para los menos afortunados. «Oh, qué admirable», diría una pelirroja con evidentes extensiones llamada Samantha. «Yo no podría vivir sin mi Mercedes, mis vacaciones europeas, mis tratamientos de belleza. Me parece increíble cómo la gente mayor se conforma con tan poco». La degradación social se intensificó cuando comenzaron a asignarme tareas domésticas durante mis visitas. Victoria, ya que estás aquí, ¿podrías ayudarme a limpiar las ventanas del salón?, me pediría Beatriz con una dulzura venenosa. Francisca está ocupada con la cena y, francamente, a tu edad, necesitas mantenerte activa para no oxidarte. Me darían un trapo viejo y un spray de limpieza barato mientras ellos se sentaban bebiendo cócteles importados y riéndose de los chismes del club de campo. Pero la gota que colmó el vaso llegó un domingo de marzo, cuando decidieron reorganizar la mesa del comedor para optimizar el espacio. Mi lugar habitual en la mesa principal misteriosamente desapareció y en su lugar pusieron una silla plegable en un rincón separado del grupo principal. «Compramos un nuevo juego de vajilla para 8 personas», explicó Alejandro sin siquiera mirarme a los ojos. «Y tu lugar estaba alterando la simetría del diseño. Desde mi nueva posición,
Podía escuchar perfectamente sus conversaciones, pero no podía participar en ellas. Era como ser un fantasma en mi propia familia, presente pero invisible, tolerada, pero no bienvenida. Hablaban de viajes que planeaban, restaurantes caros que habían visitado, joyas que Beatriz quería para su próximo cumpleaños. Todo siempre en términos de gastos que yo, por supuesto, nunca podría permitirme. Estamos pensando ir a las Bahamas en abril, anunció Beatriz, admirando sus uñas recién manicuradas. Reservé una suite presidencial que cuesta 5.000 euros la noche, pero Alejandro dice que me lo merezco después de todo el estrés que he soportado últimamente. Me lanzaría miradas significativas cuando decía estrés, como si mi mera existencia fuera la fuente de todos sus problemas. Diego comenzó a visitarlos con más frecuencia, y sus conversaciones de negocios se volvían cada vez más exclusivas y elaboradas. Hablaban de contratos multimillonarios, proyectos de construcción que generarían beneficios de 6 cifras, e inversiones inmobiliarias que los harían aún más ricos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la forma en que discutían la estructura financiera de la empresa. La construcción del complejo residencial Los Pinares generará un beneficio neto de 2,5 millones, declaró Diego mientras revisaba documentos en su tablet. El terreno está valorado en 800.000. La construcción nos costará 1.200.000 y ya tenemos preventas por 4 millones. Es matemática pura. Alejandro asentía con autoridad como si fuera él quien hubiera asegurado el capital inicial para todos esos proyectos. Lo que más me enorgullece es haber construido todo esto desde cero. Mentiría descaradamente mientras brindaba con whisky de 500 euros. Empezar sin nada y llegar a este punto requiere visión, inteligencia y mucho trabajo duro. Pero la crueldad alcanzó niveles que nunca imaginé cuando comenzaron a discutir abiertamente mi futuro como si no estuviera presente. Creo que Victoria se está convirtiendo en demasiada carga, comentó Beatriz una tarde mientras se retocaba el maquillaje en el espejo del comedor. Ya no puede cuidarse adecuadamente y francamente, estas visitas dominicales están afectando nuestra vida familiar. Tienes razón, respondió Alejandro sin levantar la vista de su teléfono. Además, el piso donde vive se está deteriorando cada vez más. El barrio se está volviendo peligroso y a su edad, cualquier accidente podría ser fatal. Sus palabras sonaban como si estuviera describiendo un problema logístico que necesitaba resolver, no a su propia madre. Fue entonces cuando escuché la conversación que lo cambiaría todo para siempre. Mientras fingía estar dormitando en mi silla plegable, Beatriz y Alejandro comenzaron a planificar mi destino como si estuvieran organizando unas vacaciones. Fue el domingo después del Día de los Inocentes, cuando mi mundo se desmoronó por completo, pero no de la manera que ellos esperaban. Ese día llegué a la mansión como de costumbre, pero algo en el aire se sentía diferente, más tenso, como si hubieran estado esperando mi llegada para ejecutar un plan que habían estado gestando lentamente. Beatriz me recibió en la puerta con una sonrisa que me heló la sangre, demasiado amplia, demasiado perfecta, como la sonrisa de un tiburón antes de atacar. Victoria, me alegro de que hayas llegado temprano, dijo, guiándome hacia el salón con una gentileza exagerada que inmediatamente me puso en alerta máxima. Tenemos algunas cosas importantes que discutir contigo hoy, cosas que cambiarán tu vida para mejor. Estamos muy emocionados de compartir nuestras ideas contigo. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo durante semanas. Alejandro estaba sentado en su sillón de cuero italiano vestido con uno de sus trajes de 3.000 euros. Pero por primera vez en meses me miró directamente a los ojos cuando entré en la habitación. Mamá, siéntate aquí,
dijo, señalando el sofá frente a él, no la silla plegable en la esquina donde me habían relegado recientemente. Queremos hablarte de algo muy importante, algo que hemos estado planeando porque te queremos y nos preocupamos mucho por tu bienestar. Mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. En los últimos meses, las únicas veces que me habían tratado con amabilidad era cuando querían algo de mí, generalmente que me fuera antes de lo habitual o que no viniera el domingo siguiente por alguna excusa inventada. Esta repentina calidez era más aterradora que todas sus humillaciones anteriores combinadas. Victoria, comenzó Beatriz, posándose en el brazo del sillón de Alejandro en una pose que parecía sacada de una revista de decoración del hogar. Te hemos estado observando muy cuidadosamente estas últimas semanas y nos hemos dado cuenta de que vivir sola ya no es seguro para ti. Tu salud se está deteriorando. Tu apartamento se está cayendo a pedazos. El barrio donde vives se está volviendo más peligroso. Como familia responsable, no podemos permitir que nuestra matriarca viva en condiciones tan precarias. Alejandro asintió gravemente, como si estuvieran discutiendo un asunto de seguridad nacional. Mamá tiene 64 años. A esa edad, cualquier caída, cualquier problema de salud, cualquier emergencia podría ser fatal si estás sola. ¿Qué pasaría si te resbalaras en el baño y no hubiera nadie para ayudarte? ¿Y si tuvieras un ataque al corazón en medio de la noche y no pudieras pedir ayuda? Su argumento sonaba lógico en la superficie, pero había algo en su tono que me hacía sentir como una presa siendo acorralada por depredadores hambrientos. Beatriz se levantó del brazo del sillón y comenzó a pasear por la habitación con movimientos teatrales, como si estuviera dando una presentación de negocios. Por eso, anunció con drama calculado, hemos encontrado la solución perfecta para todos nuestros problemas. Hemos estado investigando durante meses, visitando instalaciones, hablando con especialistas, y finalmente hemos encontrado el lugar ideal para ti. Sacó un elegante folleto con fotos coloridas de su bolso y se sentó a mi lado en el sofá, acercándose tanto que podía oler su caro perfume mezclado con algo que me recordaba al miedo. Se llama Jardines del Ocaso, dijo, abriendo el folleto con entusiasmo fingido. Es una comunidad de retiro de lujo especialmente diseñada para personas de tu edad que merecen vivir sus años dorados con dignidad y comodidad. Las fotos mostraban instalaciones que parecían un hotel de 5 estrellas, habitaciones privadas con vistas al jardín, elegantes comedores con manteles blancos, salas de recreación con televisores de pantalla grande, incluso una pequeña capilla y una biblioteca. Las imágenes presentaban a ancianos sonrientes jugando a las cartas, caminando por jardines perfectamente cuidados, participando en clases de baile y talleres de manualidades. Mira estas instalaciones, continuó Beatriz pasando las páginas del folleto como si vendiera un paquete de vacaciones. Tienen servicio médico las 24 horas, enfermeras capacitadas, un chef profesional, actividades recreativas diarias, servicio de limpieza, lavandería, incluso un salón de belleza. Imagina, Victoria, nunca más tendrás que preocuparte por limpiar tu casa, cocinar, ir al supermercado, nada. Todo estará cuidado para ti. Alejandro se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si estuviera a punto de revelar el secreto mejor guardado del mundo. Y lo mejor de todo, mamá, es que nosotros vamos a pagar por todo. La cuota mensual es de 2.500 euros más gastos adicionales, pero tú no tendrás que preocuparte por un solo céntimo. Nosotros nos encargaremos de absolutamente todo, porque eres nuestra familia y te queremos. Sentí como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. 2.500 euros al mes era 5 veces más de lo que supuestamente me daban para vivir.
Si realmente viviera con 500 euros al mes, como ellos creían, esta generosidad representaría un enorme sacrificio financiero para ellos. Pero algo en sus ojos me decía que este plan no tenía nada que ver con el amor filial o la preocupación genuina. ¿Cuándo tendría que mudarme?, pregunté, tratando de mantener mi voz tan neutral como fuera posible, mientras mi mente corría para entender los verdaderos motivos detrás de esta propuesta aparentemente generosa. Beatriz y Alejandro intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. Era una mirada de conspiración, de alivio, como si acabaran de superar el obstáculo más difícil en su plan maestro. «Bueno», dijo Beatriz tratando de sonar casual. Ya hemos hecho una reserva provisional para el próximo mes. Pensamos que sería perfecto que te mudaras justo después del Día de la Madre. De esa manera, puedes celebrar una última ocasión especial con nosotros en la casa familiar y luego comenzar tu nueva vida en un entorno más adecuado para tus necesidades. El Día de la Madre era en menos de 3 semanas. Me estaban dando un ultimátum disfrazado de regalo, una expulsión familiar envuelta en papel de regalo y adornada con lazos de falsa preocupación. Pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de que probablemente habían estado planeando esto durante meses, quizás incluso años. Además, agregó Alejandro en un tono que intentaba sonar tranquilizador, pero se sentía amenazante para mí. Ya hemos hablado con un agente inmobiliario sobre tu apartamento. El mercado no es muy bueno para propiedades en tu zona, pero creemos que podríamos obtener unos 30.000 euros si lo vendemos rápidamente. Ese dinero podría cubrir casi un año completo de tu estancia en Jardines del Ocaso, así que realmente sería como si tu propia casa estuviera pagando por tu futuro confort. 30.000 euros por un apartamento que, aunque modesto, yo había comprado hace 10 años por 60.000 y que ahora valía al menos 80.000 en el mercado actual. Pero para ellos, 30.000 euros era una ganga que les permitiría deshacerse de mí y al mismo tiempo parecer los hijos generosos que habían sacrificado todo por el bienestar de su madre. «Tenemos una cita para visitarlo este miércoles», continuó Beatriz, claramente emocionada de que no hubiera ofrecido resistencia inmediata a su plan. «Puedes ver las instalaciones, hablar con otros residentes, ver tu habitación. Estoy segura de que te va a encantar. Las personas de tu edad necesitan estar rodeadas de gente de su propia generación con intereses similares y experiencias de vida compatibles». Pero fue entonces cuando Diego llegó inesperadamente para una reunión de negocios improvisada, y mi mundo cambió para siempre. Mientras se retiraban al estudio para discutir asuntos de construcción, me quedé en el salón, aparentemente leyendo una revista, pero en realidad procesando todo lo que acababa de escuchar. Fue durante esa espera que Beatriz cometió el mayor error de su vida. Dejó su teléfono móvil sobre la mesa de café mientras iba al baño a retocarse el maquillaje y la pantalla se iluminó con una notificación de mensaje. No era mi intención espiar, pero el mensaje era de su hermana y las primeras líneas eran claramente visibles en la pantalla de bloqueo. «¿Ya convenciste a la vieja bruja de ir a la residencia? Mamá dice que en cuanto se vaya, podréis remodelar toda la casa sin que ella esté en medio. También dice que papá ya está emocionado por usar todo el garaje para sus proyectos». Mi sangre se heló. No eran solo Alejandro y Beatriz, era toda su familia. Todos conocían el plan. Todos estaban esperando mi partida como si fuera una liberación largamente esperada. Me levanté silenciosamente del sofá y me acerqué al teléfono. Con manos temblorosas, deslicé hacia arriba para ver más mensajes en la conversación. Lo que leí a continuación destrozó mi alma, pero al mismo tiempo
encendió una llama de furia que no sabía que aún existía dentro de mí. Los mensajes que leí en el teléfono de Beatriz fueron como puñaladas directas al corazón, pero también fueron como descargas eléctricas que despertaron algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Con manos temblorosas, continué leyendo la conversación que revelaba la verdadera naturaleza de su plan maestro. No tienes idea de lo fácil que fue convencerla, había escrito Beatriz apenas 2 días antes. La vieja está tan desesperada por sentirse querida que se tragó toda la historia de la residencia de lujo. Alejandro actuó como si estuviéramos haciendo un enorme sacrificio financiero, pero la realidad es que con los 2.500 que vamos a pagar mensualmente, ahorraremos mucho más dinero al no tenerla aquí cada domingo comiendo nuestra comida cara. La respuesta de su hermana fue aún peor. «Jaja, sois tan listos. Además, una vez que esté ingresada, será mucho más fácil que gradualmente pierda contacto con vosotros. Los viejos en esos lugares se deprimen y se vuelven antisociales. En un año, probablemente ni siquiera querrá que la visitéis». Pero el mensaje que realmente me quitó el aliento decía: «Lo mejor de todo es que papá ya habló con su amigo abogado. Dice que si podéis conseguir que la declaren incapacitada mentalmente debido a la edad, después de 6 meses, podéis solicitar la tutela legal sobre ella y tomar control de cualquier ahorro que tenga. Aunque solo sean unos pocos miles, cada céntimo cuenta». Mi cerebro procesó esa información como si fuera una bomba nuclear. No solo querían deshacerse de mí, planeaban declararme mentalmente incompetente para robar hasta el último céntimo de mis supuestamente pequeños ahorros. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír histéricamente. Si supieran que mi patrimonio neto superaba los 15 millones de euros, probablemente habrían planeado mi asesinato en lugar de mi internamiento. Rápidamente tomé fotos de todos los mensajes con mi propio teléfono antes de que Beatriz regresara del baño. Mis manos ya no temblaban. Ahora se movían con la precisión quirúrgica de alguien que ha encontrado su propósito. Durante los siguientes 30 minutos, mientras continuaban su reunión de negocios, desarrollé mentalmente la estrategia de venganza más elaborada de mi vida. Esa noche, en la privacidad de mi pequeño apartamento, comencé a planificar mi contraataque con la meticulosidad de un general preparándose para la guerra. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado personal, Marcos Vega, un hombre de 58 años que había manejado mis asuntos legales durante más de 2 décadas. Marcos era una de las pocas personas que conocía mi verdadera situación financiera y siempre había respetado mi decisión de mantener un perfil bajo. «Victoria», me dijo por teléfono esa noche, su voz llena de preocupación cuando le conté lo que había descubierto. «Esto es mucho más grave de lo que pensábamos inicialmente. Si realmente intentan declararte incompetente, podrían crear problemas legales complicados, especialmente si tienen cómplices en el sistema judicial. Necesitamos actuar rápida e inteligentemente». Durante los días siguientes, Marcos y yo trabajamos juntos para crear lo que él llamó la red de protección más sólida que jamás había diseñado. Primero, actualizamos todos mis testamentos y documentos legales, dejando absolutamente claro que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que cualquier intento futuro de declararme incompetente sería fraudulento. Segundo, organizamos todas las pruebas de mi verdadero patrimonio neto en un orden que sería imposible refutar. Las escrituras de la mansión donde vivían fechadas 15 años atrás y registradas a mi nombre a través de la empresa pantalla Inversiones Pacífico, S.L. Los títulos de los 3 Mercedes-Benz comprados con transferencias bancarias directas desde mis cuentas personales, los documentos corporativos que demostraban que yo poseía el 80% de Construcciones León,
a través de una compleja cadena de sociedades anónimas y fideicomisos. Pero lo más devastador de todo fueron los registros bancarios que mostraban cada una de las transferencias mensuales de 10.000 euros que habían estado recibiendo durante los últimos 8 años, todas provenientes de mis cuentas y canalizadas a través de diferentes instituciones financieras para que pareciera que provenían de inversores externos o contratos gubernamentales. Marcos había sido brillante al estructurar esta operación. Victoria, me explicó mientras revisábamos los documentos en su despacho. Lo que hicimos aquí fue crear una situación donde pudieras observar el verdadero carácter de tu familia sin que el dinero interfiriera en sus decisiones. Han estado viviendo de tu generosidad durante años, pero como no sabían que venía de ti, sus acciones reflejan exactamente quiénes son cuando creen que no tienen nada que perder o ganar de ti. El tercer paso de mi plan implicó contratar a un investigador privado, Arturo Molina, un ex policía de 53 años que se especializaba en casos de fraude familiar. Arturo tenía la apariencia perfecta para pasar desapercibido, altura media, complexión normal y un rostro fácilmente olvidable. Pero su mente era como una máquina de procesar información. «Señora León», me dijo durante nuestra primera reunión en un discreto café del centro, «he visto muchos casos de abuso familiar a lo largo de mi carrera, pero este tiene elementos que lo hacen particularmente interesante. Su hijo y su nuera han construido una vida completamente falsa sustentada con su dinero, pero han llegado a creer sus propias mentiras sobre su éxito». Arturo pasó las siguientes 2 semanas documentando meticulosamente la verdadera situación financiera de Alejandro y Beatriz. Los resultados fueron aún más impactantes de lo que había imaginado. Sin mis transferencias mensuales de 10.000 euros, no tenían absolutamente ningún ingreso real. La exitosa empresa constructora era básicamente una fachada que dependía enteramente de los contratos que yo financiaba secretamente a través de mis conexiones empresariales. «Mire estos registros», me mostró Arturo durante nuestra segunda reunión, extendiendo una carpeta llena de documentos sobre la mesa. Su hijo tiene deudas personales de más de 200.000 euros en tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Su nuera debe 150.000 euros adicionales por compras de lujo y tratamientos cosméticos. La hipoteca de la mansión lleva 3 pagos atrasados y solo han evitado la ejecución hipotecaria porque usted ha estado cubriendo los pagos a través del fideicomiso. Pero la información más devastadora fue sobre Diego, el supuesto socio de negocios. «Este hombre», continuó Arturo, «no tiene capital invertido en la empresa. Su participación es completamente ficticia. Básicamente actúa como testaferro para los proyectos. Recibe una comisión del 10% por su participación y luego Alejandro se lleva el crédito por todos los éxitos empresariales». El cuarto paso de mi plan fue el más delicado. Necesitaba crear evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones sin alertarlos de mis descubrimientos. Para esto, Marcos me ayudó a instalar discretamente dispositivos de grabación en la mansión durante una de mis visitas dominicales. Como tenía libre acceso a toda la casa y me consideraban completamente inofensiva, fue sorprendentemente fácil colocar pequeños micrófonos en el estudio, la cocina y el salón principal. Durante las siguientes 2 semanas, esos dispositivos captaron conversaciones que confirmaron mis peores sospechas. Alejandro y Beatriz no solo planeaban internarme, sino que ya habían comenzado a hacer arreglos para vender mi propiedad. Habían falsificado mi firma en documentos preliminares y estaban trabajando con un notario corrupto para acelerar el proceso de venta. «Una vez que esté en la residencia», escuché decir a Alejandro durante una llamada telefónica con alguien que sonaba como un abogado, «vamos a necesitar que el proceso de incapacitación legal sea lo más rápido posible.
Tenemos informes médicos falsos documentando su deterioro mental y varios testigos dispuestos a declarar que ha estado actuando irracionalmente. La respuesta del abogado fue igualmente escalofriante. Señor Alejandro, con la documentación que ha proporcionado, puedo garantizarle que en menos de 4 meses tendrá control legal completo sobre todos los activos de su madre. El procedimiento costará 20.000 euros, pero considerando que recuperará al menos 100.000 de la venta del apartamento, es una inversión muy rentable. Pero el momento que selló su destino llegó cuando escuché a Beatriz hablando por teléfono con su hermana. La estúpida vieja está tan emocionada por mudarse a la residencia de lujo que incluso me agradeció por cuidarla tan bien. No tiene idea de que Jardines del Ocaso es básicamente una prisión para ancianos, donde la medicarán hasta que sea un zombie. En 6 meses ni siquiera recordará su propio nombre. Era hora de actuar. El Día de la Madre estaba a solo 5 días de distancia y lo tenía todo listo para la actuación más satisfactoria de mi vida. El Día de la Madre amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta a punto de estallar. Me desperté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la adrenalina que corría por mis venas me había mantenido despierta la mayor parte de la noche. Hoy era el día en que la humilde y sumisa Victoria moriría para siempre, y la mujer que siempre debía haber sido nacería. Me vestí con especial cuidado esa mañana. Elegí un vestido rojo vino que había comprado discretamente la semana anterior. Nada ostentoso, pero lo suficientemente elegante para enviar un mensaje subliminal. Me peiné de forma sencilla pero impecable. Apliqué un maquillaje ligero para verme saludable y alerta. Y por primera vez en años, me puse el collar de perlas que había heredado de mi madre, la única pieza de lujo que me permitía usar en público sin levantar sospechas. En mi bolso llevaba el sobre dorado que contenía el destino de mi familia. Dentro había copias de todos los documentos legales que probarían mi verdadera identidad financiera. Pero lo más importante, llevaba algo que nunca esperarían: los contratos de cancelación inmediata para todos los servicios, propiedades y beneficios que habían estado disfrutando sin saberlo. Llegué a la mansión a las 12 en punto, tal como habíamos acordado. Beatriz había organizado un almuerzo especial para el Día de la Madre y había invitado no solo a sus padres, Eduardo y Francisca, sino también a Diego y su esposa, 2 parejas amigas del club de campo, y sorprendentemente a un hombre mayor que no reconocí, pero que Alejandro me presentó como el doctor Ramírez, un especialista en geriatría. La presencia del médico confirmaba que mi sospecha era correcta. Habían planeado utilizar esta reunión para iniciar el proceso de declararme mentalmente incompetente. Probablemente esperaban que dijera o hiciera algo durante el almuerzo que el médico pudiera interpretar como un signo de deterioro cognitivo. «Mamá», exclamó Alejandro con una alegría exagerada que rayaba en lo cómico. «Te ves tan hermosa hoy. Ese vestido te sienta perfectamente, ¿verdad, Beatriz?» Su actuación merecía un premio de teatro amateur, pero todos los invitados sonrieron y asintieron como si realmente creyeran en esta farsa de familia amorosa. Beatriz se acercó para darme un abrazo que duró exactamente 3 segundos, lo suficiente para que las cámaras de los invitados captaran el momento, pero no lo suficiente para mostrar un afecto genuino. «Querida», murmuró en mi oído, «hoy va a ser un día muy especial para ti. Tenemos tantas sorpresas preparadas». Su voz tenía esa cualidad venenosa que conocía tan bien, pero disfrazada bajo capas de falsa dulzura. El comedor estaba decorado con flores frescas, y la mesa estaba puesta con la vajilla más elegante de la casa. Me asignaron un lugar en la cabecera de la mesa, una posición de honor que inmediatamente me puso en alerta. Durante meses me habían relegado a sillas plegables en las esquinas,
y ahora de repente me trataban como la reina de la celebración. Claramente esta cortesía tenía un propósito oculto. Los primeros 30 minutos transcurrieron en lo que parecía ser una celebración familiar normal. Los invitados me felicitaban por tener una familia tan maravillosa y generosa. Comentaban lo afortunada que era por tener un hijo tan exitoso y una nuera tan dedicada. Diego habló extensamente sobre los impresionantes logros empresariales de Alejandro, mientras su esposa elogiaba el exquisito gusto de Beatriz en la decoración del hogar. Pero yo podía sentir la tensión eléctrica en el aire. Beatriz y Alejandro intercambiaban miradas significativas, como si esperaran el momento perfecto para ejecutar la siguiente fase de su plan. El doctor Ramírez me observaba discretamente, tomando notas mentales de cada palabra y acción. Era como estar en un escenario interpretando el papel de la abuela ingenua, mientras los verdaderos villanos se preparaban para mi ejecución pública. El momento que habían estado esperando llegó durante el postre. Beatriz se levantó de su silla con una copa de champán en la mano y una sonrisa que podría haber iluminado un estadio entero. «Queridos invitados», anunció con voz teatral, «como todos saben, hoy celebramos no solo el Día de la Madre, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de nuestra querida Victoria». Todas las miradas se volvieron hacia mí y pude sentir cómo el aire en el comedor se espesaba. Alejandro se unió a su esposa, colocando una mano protectora sobre mi hombro en un gesto que parecía afectuoso pero se sentía como el agarre de un carcelero. «Como familia responsable», continuó Alejandro, su voz llena de falsa emoción, «hemos tomado la difícil pero necesaria decisión de ayudar a nuestra madre a mudarse a un lugar donde pueda recibir la atención especializada que merece en esta etapa de su vida. Jardines del Ocaso es una residencia de primera clase donde podrá disfrutar de la compañía de personas de su edad y servicios médicos las 24 horas. Murmullos de aprobación llenaron la sala. «¡Qué hijos tan dedicados!», comentó una de las amigas de Beatriz. «Es admirable ver cómo sacrifican su comodidad personal para garantizar el bienestar de su madre». El doctor Ramírez asintió gravemente como si estuviera presenciando un acto de heroísmo filial. Pero entonces Beatriz soltó la bomba que habían estado preparando durante semanas. «Y para hacer esta transición más fácil para todos», declaró con lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos, «también hemos tomado la difícil decisión de vender el pequeño apartamento donde mamá Victoria ha vivido durante tantos años. El dinero de esa venta cubrirá gran parte de los gastos de la residencia para que pueda vivir cómodamente, sin ser una carga financiera para nadie». Fue en ese preciso momento cuando decidí que había escuchado suficiente. Durante 64 años de mi vida, había permitido que otras personas tomaran decisiones por mí, hablaran por mí, definieran quién era y qué merecía. Pero ese día, frente a toda esa audiencia de cómplices y testigos, decidí que era hora de que conocieran a la verdadera Victoria. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo todas las miradas fijas en mí con expectación. Beatriz y Alejandro sonreían con esa confianza arrogante de quienes creen tener el control absoluto de la situación. Pero cuando tomé el sobre dorado de mi bolso y lo coloqué suavemente sobre la mesa de cristal, sus sonrisas comenzaron a desvanecerse como vapor en el aire frío. «Antes de continuar con esta celebración tan emotiva», dije con una voz tan calmada que contrastaba dramáticamente con el caos que estaba a punto de desatar, «creo que hay algunas cosas que todos ustedes necesitan saber sobre mí». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac desde el otro lado de la casa. Beatriz había palidecido visiblemente y Alejandro estaba completamente inmóvil, como si presintiera que algo monumentalmente importante estaba a punto de suceder.
Alejandro, mi querido hijo, continué mirándolo directamente a los ojos. Creo que es hora de que expliques algunas cosas muy interesantes a todos estos testigos. Mi voz permanecía serena, pero había adquirido una autoridad que nadie en esa sala había escuchado nunca de mí. Por ejemplo, ¿podrías explicar a tu esposa por qué la asignación mensual de 10,000 euros que ambos reciben va a desaparecer permanentemente en los próximos 5 minutos? Los ojos de Beatriz se abrieron como platos y Diego casi se atragantó con su vino, pero apenas estaba empezando. También podrías explicar a tus queridos suegros, Eduardo y Francisca, por qué la hermosa mansión de 2 millones de euros, donde han estado viviendo tan cómodamente, va a desvanecerse de sus vidas antes de que este postre termine. Las palabras salieron de mi boca como balas de precisión, cada una diseñada para golpear exactamente donde más dolería. Y finalmente, añadí, saboreando cada segundo de su creciente pánico, ¿podrías explicar a tu socio Diego por qué la empresa constructora que crees haber construido con tu propio talento y esfuerzo va a morir antes de que salgamos de este restaurante? Fue entonces cuando me levanté completamente de mi silla y el pánico real comenzó a extenderse por sus rostros como una plaga contagiosa. El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que se sentía sólido. La boca de Alejandro estaba abierta como si hubiera dejado de procesar información, mientras Beatriz se había puesto tan pálida que su base de maquillaje no podía ocultar el color grisáceo que había tomado su rostro. Los invitados miraban de un lado a otro entre nosotros, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo histórico. «Mamá», finalmente balbuceó Alejandro, su voz quebrándose como la de un adolescente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú no tienes dinero. Hemos estado ayudándote durante años. Sus palabras salieron en fragmentos entrecortados, como si su cerebro se negara a procesar la posibilidad de que todo su mundo estuviera a punto de colapsar. Sonreí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí, y lentamente abrí el sobre dorado como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. «Oh, mi querido hijo, permíteme mostrarte exactamente de qué estoy hablando». Saqué el primer documento y lo coloqué sobre la mesa donde todos pudieran verlo. Esta es la escritura original de esta hermosa mansión, firmada y registrada a mi nombre hace 15 años a través de mi empresa Inversiones Pacífico. Diego se había levantado tan bruscamente que derribó su silla. Eso es imposible», murmuró, acercándose para examinar el documento. Sus ojos escaneaban las líneas del papel como si estuviera leyendo un idioma extranjero. Alejandro, tú me dijiste que compraste esta casa con el dinero de los primeros contratos de construcción. «Porque eso es lo que yo creía», susurró Alejandro, su voz apenas audible. Había tomado el documento con manos temblorosas y lo examinaba como si esperara que las letras cambiaran mágicamente ante sus ojos. «Mamá, esto tiene que ser un error, algún tipo de confusión legal». Pero yo ya estaba sacando el segundo conjunto de documentos. «Aquí están los títulos de los 3 coches Mercedes-Benz que todos disfrutan conduciendo», anuncié colocando los papeles uno a uno sobre la mesa como cartas en un juego de póker. «El plateado que conduce Alejandro, comprado con una transferencia de 120,000 euros desde mi cuenta personal en el Banco Santander. El rojo de Beatriz, 110,000 euros, misma cuenta. Y el negro que usan Eduardo y Francisca, 95,000 euros. Beatriz había comenzado a temblar visiblemente. No. Esto no puede estar pasando, repetía como un mantra, revisando frenéticamente los documentos. Tú vives en ese horrible apartamento pequeño. Usas ropa vieja. Tu coche hace ruidos raros. Su voz se volvía más aguda con cada palabra,
bordeando la histeria. Oh, sí, dije con una sonrisa que probablemente parecía diabólica. Mi pequeña actuación. ¿Sabías que durante todos estos años he estado viviendo exactamente la vida que quería que vierais? Mi verdadero hogar está en el distrito financiero, un ático de 300 metros cuadrados con vista panorámica de la ciudad. Mi ruidoso coche es una edición de coleccionista Volkswagen que conservo precisamente porque me gusta su carácter. Pero también tengo un BMW y un Lexus en mi garaje privado. Los invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que claramente se había convertido en el drama familiar más espectacular que jamás habían presenciado. El doctor Ramírez, que supuestamente estaba allí para evaluar mi competencia mental, me observaba con una mezcla de asombro y admiración profesional. Pero el golpe final llegó cuando saqué los documentos corporativos de Construcciones León. Y ahora, la joya de la corona, anuncié, desplegando los papeles. Diego, querido socio de mi hijo, espero que hayas disfrutado estos años fingiendo ser un empresario exitoso, porque resulta que el 80% de la empresa que crees haber ayudado a construir me ha pertenecido desde el primer día. Diego se hundió en su silla como si hubiera sido físicamente golpeado. Imposible, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. Los contratos, los clientes, el capital inicial. Todo vino de nuestros contactos y nuestro trabajo. Vino de mis contactos y mi dinero, corregí firmemente. Cada contrato importante que habéis asegurado en los últimos 8 años fue arreglado a través de mis conexiones en la industria. Los terrenos para el complejo residencial Los Pinares, que os ha generado 2,5 millones de euros en beneficios, fueron comprados por mí a través de un fideicomiso. El capital para todos los proyectos de construcción salió de mis cuentas bancarias, canalizado a través de diferentes instituciones para aparecer como financiación externa. Alejandro se había levantado y caminaba alrededor de la mesa como un animal enjaulado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos mentiste todos estos años? La pregunta me dio la oportunidad perfecta para el momento más satisfactorio de toda esta revelación. ¿Por qué te mentí? Repetí, y por primera vez en la conversación permití que la emoción real se filtrara en mi voz. Yo no te mentí, querido hijo. Tú nunca me preguntaste sobre mi situación real. Asumiste que era pobre. Decidiste tratarme como una carga y construiste toda tu relación conmigo basada en esa suposición. Beatriz había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, sino de puro terror por lo que esto significaba para su futuro. Victoria, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Podemos arreglar esto. Podemos cambiar. Podemos tratarte mejor. No tienes que castigarnos así. ¿Castigaros? Pregunté, genuinamente sorprendida por su elección de palabras. No os estoy castigando, querida Beatriz. Simplemente estoy retirando mi apoyo financiero de personas que han demostrado que no lo merecen. Saqué mi teléfono móvil y marqué un número que tenía en marcación rápida. Marcos Vega, sí. Proceda con todas las cancelaciones inmediatamente. ¿Qué cancelaciones? Preguntó Alejandro, pero su voz había adquirido el tono desesperado de alguien que ya conoce la respuesta, pero se niega a aceptarla. Bueno, dije. Primero, la cancelación inmediata de todas las transferencias mensuales que habéis estado recibiendo. Segundo, la notificación de desalojo para esta mansión con 30 días para desocupar. Tercero, la revocación de todos los permisos para utilizar los vehículos registrados a mi nombre. Diego se había puesto completamente blanco. Pero los contratos de construcción actuales, tenemos compromisos con clientes.
Los contratos actuales serán transferidos a la nueva dirección de la empresa. Respondí con calma. He decidido poner a verdaderos profesionales a cargo, no a personas que creen sus propias mentiras sobre su talento empresarial. Me dirigí a él directamente. Tu participación en Construcciones León termina hoy, Diego. Espero que hayas ahorrado algo de la comisión del 10% que te he estado pagando todos estos años. Pero la revelación más devastadora estaba por llegar. Saqué mi teléfono nuevamente y reproduje una de las grabaciones que había capturado en semanas anteriores. La voz de Beatriz llenó el comedor. La estúpida vieja está tan emocionada por mudarse a la residencia de lujo que incluso me agradeció por cuidarla tan bien. No tiene idea de que Jardines del Ocaso es básicamente una prisión para ancianos donde la medicarán hasta que sea un zombie. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados nos miraban horrorizados, finalmente comprendiendo la verdadera naturaleza de lo que habían estado presenciando. Francisca y Eduardo parecían completamente destrozados, como si acabaran de darse cuenta de que su hija era una sociópata. También tengo grabaciones de todas vuestras conversaciones sobre declararme mentalmente incompetente. Continué viendo cómo el pánico se extendía por sus rostros como una mancha de aceite. Las consultas con abogados corruptos, los planes para falsificar informes médicos, incluso los arreglos para vender mi apartamento sin mi conocimiento utilizando documentos falsificados. Alejandro se había hundido pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mamá, lo siento, no lo sabíamos. Si hubiéramos conocido la verdad, habríamos actuado diferente. Te interrumpo, dije. ¿Realmente crees que el problema aquí era que no sabíais que tengo dinero? El problema no era que planeabais drogarme en una residencia de ancianos, robar mis pequeños ahorros y deshaceros de mí como si fuera basura. Mi voz se había vuelto fría como el acero. No, Alejandro, el problema es exactamente quiénes sois como personas. Y fue entonces cuando finalmente se dieron cuenta de que no solo habían perdido todo su dinero y propiedades, sino que lo habían hecho frente a testigos que ahora conocían sus verdaderas intenciones, su reputación social, su estatus, su futuro. Todo se había desmoronado en el espacio de 30 minutos. El imperio de mentiras que habían construido se había convertido en cenizas, y yo era la mujer que había encendido la mecha. Mientras los invitados abandonaban la mansión en un silencio incómodo, me quedé a solas con lo que quedaba de mi familia. Beatriz, pálida y temblorosa, se había derrumbado en el sofá mientras Alejandro miraba por la ventana con una expresión vacía. Eduardo y Francisca, sentados en un rincón, parecían envejecidos 10 años en una sola tarde. Tenéis 30 días para desalojar esta casa, dije calmadamente. A partir de mañana, una empresa de seguridad supervisará que no se lleven nada que no les pertenezca. Pueden quedarse con sus efectos personales y la ropa. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, obras de arte, permanecerá aquí. ¿Dónde se supone que vamos a ir?, preguntó Beatriz con voz entrecortada. Esa ya no es mi preocupación, querida, respondí. Tenéis exactamente la misma cantidad de recursos que creíais que yo tenía cuando planeabais enviarme a Jardines del Ocaso. Resultará interesante ver cómo os las arregláis. Me volví hacia Alejandro, que seguía mirando por la ventana como si esperara que el mundo exterior le ofreciera alguna respuesta. En cuanto a ti, hijo mío, he arreglado que recibas una indemnización de 2.000 euros al mes durante 6 meses. Es exactamente 4 veces más de lo que considerabas suficiente para mi supervivencia. Deberías estar agradecido por mi generosidad. ¿Y después de 6 meses? Preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo.
Después de 6 meses, tendrás que hacer lo que nunca has hecho antes. Ganarte la vida con tu propio esfuerzo. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro, no te estoy castigando. Te estoy liberando. Te estoy dando la oportunidad de descubrir quién eres realmente sin el escudo de mi dinero, sin la ilusión de éxito que te construí. Tal vez, solo tal vez, encuentres algo de dignidad en ese proceso. Recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir me volví una última vez. Por cierto, he contratado a Elena Martínez como nueva directora general de Construcciones León. Es una ingeniera civil con un MBA y 20 años de experiencia. El tipo de profesional que la empresa siempre mereció. Si alguna vez decides realmente aprender el negocio, quizás ella considere ofrecerte un puesto de nivel inicial. Tendrías que empezar desde abajo, como debiste haberlo hecho hace años. La expresión en sus rostros mientras cerraba la puerta tras de mí era algo que guardaría en mi memoria para siempre. No era satisfacción lo que sentía, sino una extraña mezcla de liberación y tristeza, como si finalmente hubiera dejado caer un peso que había estado cargando durante décadas, pero al mismo tiempo lamentando que hubiera sido necesario llegar a este extremo. Cuando llegué a mi verdadero hogar, el ático en el Paseo de la Castellana, me quité los zapatos y salí a la terraza. El sol de la tarde bañaba Madrid en un resplandor dorado, y por primera vez en años, respiré profundamente, sintiendo que el aire era más puro, más limpio. Marcos me esperaba en el salón con una copa de vino tinto. Su expresión era una mezcla de preocupación y admiración. ¿Cómo ha ido?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta por la mirada en mis ojos. Exactamente como lo planeamos, respondí, aceptando la copa que me ofrecía. La verdad ha sido liberada, y con ella, yo también. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse mientras el crepúsculo descendía sobre Madrid. ¿Sabes, Marcos? Durante años me pregunté si estaba haciendo lo correcto al mantener esta doble vida. Me cuestioné si no era simplemente una forma de manipulación. Di un sorbo al vino, saboreando su complejidad. Pero hoy comprendí que no estaba manipulándolos. Les estaba dando la oportunidad de mostrar quiénes eran realmente cuando creían que no había nada que ganar. Marcos asintió pensativamente. La verdadera naturaleza de las personas rara vez se revela cuando hay riqueza o poder a la vista. Es en la aparente ausencia de estos cuando vemos quiénes son realmente. Lo que me duele, continué, no es lo que hicieron, sino que nunca me vieron. La mujer que soy, la madre que intenté ser, quedó invisibilizada por su codicia y prejuicios. Tomé otro sorbo de vino. Me vieron vieja, pobre e insignificante, y basaron toda su relación conmigo en esas suposiciones. ¿Qué harás ahora?, preguntó Marcos después de un momento. Sonreí, mirando hacia el horizonte de Madrid. Ahora, mi querido amigo, voy a vivir, realmente vivir, por primera vez en mucho tiempo, sin máscaras, sin pretensiones, simplemente siendo Victoria León Cordero. Al día siguiente, tal como había prometido, un equipo de seguridad llegó a la mansión para supervisar el proceso de desalojo. Arturo Molina estaba a cargo, asegurándose de que todo se documentara meticulosamente. Me envió informes diarios sobre el progreso. Aparentemente, Beatriz había sufrido un colapso nervioso y había sido sedada por el doctor Ramírez, el mismo médico que había llevado para evaluarme a mí. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Alejandro, según Arturo, parecía un hombre que había envejecido una década en un día. Se movía por la casa como un fantasma, recogiendo sus pertenencias mecánicamente.
Eduardo y Francisca habían contactado a otros familiares en Sevilla, arreglando quedarse con ellos temporalmente. Una semana después del Día de la Madre, recibí la primera de las muchas cartas que Alejandro me enviaría en los meses siguientes. La abrí con cierta aprensión, esperando recriminaciones o súplicas desesperadas. En lugar de eso, encontré algo que no esperaba, un principio de honestidad. Querida mamá, no sé ni por dónde empezar. Las palabras "lo siento" parecen insuficientes para la magnitud de lo que hemos hecho. No voy a buscar excusas ni justificaciones. Lo que hicimos, lo que planeamos hacer, fue imperdonable. Quiero que sepas que Beatriz y yo nos hemos separado. Ella se ha ido a vivir con sus padres a Sevilla. Yo he alquilado un pequeño apartamento en Chamberí y estoy intentando comprender cómo llegué a convertirme en la persona que pudo planear algo tan cruel contra su propia madre. He empezado terapia. El psicólogo dice que tengo un largo camino por recorrer para entender mis patrones de comportamiento y mi obsesión por el estatus y las apariencias. No te pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que estoy intentando enfrentar las consecuencias de mis acciones y quizás, algún día, encontrar una forma de compensar aunque sea una fracción del daño que te he causado. Con arrepentimiento sincero, Alejandro. Doblé la carta lentamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No sentía triunfo ni satisfacción, sino una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Quizás, solo quizás, algo bueno podría surgir de todo este dolor. 3 semanas después del Día de la Madre, la mansión había sido completamente desalojada. Decidí no venderla inmediatamente, sino convertirla en la sede de una fundación que tenía en mente, porque si algo había aprendido de toda esta experiencia, era que había muchas otras Victorias ahí fuera. Mujeres mayores invisibilizadas, menospreciadas o manipuladas por sus propias familias. Elena Martínez, la nueva directora general de Construcciones León, resultó ser exactamente la profesional que la empresa necesitaba. En solo 3 semanas había reorganizado completamente la estructura, implementado nuevos sistemas de calidad y asegurado contratos que duplicaban los ingresos proyectados. Señora León, me informó durante nuestra primera reunión mensual. Los clientes están asombrados por la diferencia. Antes los proyectos se retrasaban constantemente, había problemas de comunicación y la calidad del trabajo era inconsistente. Ahora entregamos a tiempo, dentro del presupuesto y con estándares que superan las expectativas. Su profesionalidad y dedicación confirmaron que había tomado la decisión correcta al remover a los gestores anteriores. Por primera vez en años, Construcciones León estaba funcionando como la empresa que mi difunto marido y yo habíamos soñado. Pero quizás el cambio más significativo fue en mí misma. Ya no me vestía para parecer invisible, ya no me encogía en reuniones sociales. Ya no sentía la necesidad de disculparme por ocupar espacio en el mundo. Comencé a frecuentar las clases de yoga en un estudio exclusivo cerca de mi ático. Allí conocí a un grupo de mujeres profesionales de mi edad que se convirtieron en auténticas amigas. Había médicas jubiladas, ex ejecutivas de corporaciones multinacionales, artistas exitosas y empresarias que, como yo, habían construido fortunas significativas, pero preferían mantener un perfil bajo. Lo que más admiro de tu historia, me dijo Samantha, una ex directora de marketing de 62 años, durante una de nuestras cenas mensuales, es que no buscaste venganza por la venganza misma, buscaste justicia. Y la diferencia es enorme. Estas mujeres entendían los desafíos únicos de ser exitosas en una sociedad que a menudo subestima el poder de las mujeres mayores. Pero quizás el proyecto que me dio mayor satisfacción fue la creación de la Fundación Mujeres Invisibles.
Con la ayuda de Marcos, establecí una organización dedicada a ayudar a mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso financiero familiar. Trabajábamos con abogados especializados, psicólogos y trabajadores sociales para identificar casos similares al mío y proporcionar recursos legales y emocionales gratuitos. El número de casos que estamos descubriendo es alarmante, me explicó la directora ejecutiva de la fundación, una trabajadora social llamada Isabel Quiroz. Hay miles de mujeres siendo manipuladas financieramente por sus propias familias, pero no tienen los recursos o la información necesaria para defenderse. Nuestro programa ya había ayudado a más de 50 mujeres en situaciones similares a la mía. Una de nuestras primeras beneficiarias fue una mujer de 70 años llamada Eliza, cuya hija había estado robando su pensión durante 5 años, mientras la convencía de que era demasiado mayor para gestionar sus propias finanzas. Con nuestra ayuda legal, no solo recuperó su dinero, sino que también presentó cargos criminales contra su hija por fraude a personas mayores. Señora Victoria, me dijo Elisa durante nuestra última reunión con lágrimas de gratitud en sus ojos, usted me devolvió no solo mi dinero, sino mi dignidad. Por primera vez en años, me siento como una persona que merece respeto. Estos momentos me recordaban por qué había valido la pena exponer mi propia situación familiar. Mi nueva vida también incluía placeres simples que había olvidado que existían. Podía ir al supermercado y comprar exactamente lo que quería, no lo más barato disponible. Podía dar generosamente a causas benéficas, sin tener que fingir que cada euro era un sacrificio. Podía viajar cuando quería, comer en restaurantes elegantes, comprar libros sin mirar precios. Y lo más importante, podía hacer todo esto sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. El reconocimiento público llegó inesperadamente cuando una periodista de investigación del diario El País supo de mi historia a través de los procedimientos legales relacionados con el caso de Alejandro y Beatriz. El artículo que escribió sobre la multimillonaria invisible que expuso el abuso familiar se volvió viral en redes sociales y me convirtió en una especie de símbolo para las mujeres mayores que habían sido subestimadas o abusadas. Su historia representa algo más grande, me dijo la periodista durante la entrevista. Representa el poder que tienen las mujeres para reescribir nuestras propias narrativas independientemente de nuestra edad. El artículo generó cientos de cartas de mujeres compartiendo experiencias similares, muchas de las cuales se convirtieron en casos para nuestra fundación. Pero sobre todo, mi nueva vida me había enseñado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en vivir auténticamente y ser tratada con el respeto que merecemos. 6 meses después de aquel almuerzo del Día de la Madre que cambió mi vida, recibí una llamada que no esperaba. Era Alejandro, mi hijo que había pasado los últimos meses viviendo en un apartamento de 2 habitaciones, en un barrio de clase media, trabajando como vendedor de seguros para una pequeña empresa. Su voz sonaba diferente por teléfono, más humilde, despojada de la arrogancia que había caracterizado nuestras conversaciones durante años. «Mamá», dijo después de un largo e incómodo silencio. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte solo para hablar, solo para disculparme realmente». Su voz se quebró ligeramente al final, y por primera vez en décadas, pude escuchar al niño que había sido antes de convertirse en el hombre que me traicionó. Acepté verlo no porque lo hubiera perdonado completamente por lo que hizo, sino porque había aprendido que el perdón es principalmente un regalo que nos damos a nosotros mismos, no a quienes nos han herido. ¿Qué impacto tuvo mi historia en ti? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Comenta abajo. Nos encontramos en una tranquila cafetería del barrio de Salamanca, un lugar neutral y público donde ambos podíamos sentirnos seguros para expresar lo que necesitábamos decir.
Cuando llegué, apenas reconocí a mi hijo y... El hombre impecablemente vestido que siempre alardeaba de sus trajes de diseñador había sido reemplazado por alguien que parecía cansado, vistiendo ropa sencilla pero limpia, con círculos oscuros bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir. Se levantó cuando me vio entrar, un gesto de respeto que no me había mostrado en años. «Mamá», fue lo primero que dijo, y luego se detuvo como si todas las palabras que había ensayado se hubieran evaporado de su mente. «Yo ni siquiera sé por dónde empezar. Lo que te hicimos, lo que yo te hice, no tiene justificación. No hay excusas que puedan explicar cómo llegamos a planear algo tan cruel». Me senté frente a él y estudié su rostro, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación calculada. Lo que vi fue un hombre quebrado, pero no necesariamente arrepentido por las razones correctas. «Alejandro», dije suavemente, «dime algo, si yo realmente hubiera sido la mujer pobre que creías que era, ¿seguirías sintiendo que lo que planeaste estaba mal?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Pude ver su cerebro trabajando para encontrar la respuesta correcta, pero finalmente decidió ser honesto. «Probablemente habríamos justificado nuestras acciones diciéndonos que era por tu propio bien», admitió, mirando hacia abajo. «Habríamos dicho que eras demasiado mayor para cuidar de ti misma, que la residencia era realmente mejor para ti, que vender tu apartamento era la decisión financiera más inteligente». «Exactamente», respondí, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, sonreí ligeramente. «El problema nunca fue que no supieras que tenía dinero. El problema, Alejandro, es que decidiste que mi opinión, mis deseos, mi autonomía como ser humano no importaban. Me trataste como un objeto que podías mover de un lugar a otro para tu conveniencia». Alejandro asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Tienes razón, completamente razón, y no sé cómo vivir con eso ahora que lo entiendo». Me contó cómo los últimos meses habían sido los más difíciles de su vida, no solo financieramente, sino emocionalmente. Beatriz lo había abandonado apenas una semana después del colapso, llevándose lo poco que les quedaba y mudándose de regreso con sus padres a Sevilla. «Me culpa de todo», explicó. «Dice que si hubiera manejado mejor la situación contigo, nada de esto habría sucedido. Pero sé que ella fue igual de cruel, igual de manipuladora. Ambos lo fuimos». Sus palabras confirmaron algo que ya sabía. Incluso en la adversidad, algunas personas no aprenden realmente de sus errores. Solo buscan a alguien más a quien culpar por las consecuencias. Le conté sobre mi nueva vida, mis proyectos, la fundación que había creado para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Vi cómo sus ojos se ensanchaban al darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido realmente. No solo dinero y propiedades, sino la oportunidad de conocer a su verdadera madre, de tener una relación auténtica conmigo. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación?, finalmente preguntó, su voz pequeña y esperanzada. «No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo que me devuelvas nada. Solo existe la posibilidad de que algún día puedas perdonarme». La respuesta que le di fue una que había estado formulando durante meses de reflexión y terapia personal. «Alejandro, ya te he perdonado porque el perdón me liberó del peso del resentimiento. Pero el perdón no significa reconciliación automática. La confianza se construye con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con disculpas en una cafetería». Le expliqué que si realmente quería reconstruir nuestra relación, tendría que demostrar que había cambiado fundamentalmente como persona, no solo que había aprendido a lamentar las consecuencias de sus acciones. Eso significa trabajar en ti mismo en terapia, entendiendo por qué fuiste capaz de planear algo tan cruel contra tu propia madre.
Significa convertirte en el tipo de hombre que haría lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Nos despedimos esa tarde con un abrazo tentativo, el primero genuino que habíamos compartido en años. No prometí nada, pero tampoco cerré completamente la puerta. El tiempo y las acciones dirían si había esperanza para nosotros como familia. Al día siguiente, mientras disfrutaba de mi café matutino en la terraza de mi ático, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida en tan solo 6 meses. El contraste no podía ser más marcado. Mi rutina matutina había evolucionado para reflejar esta nueva confianza. Después de mi sesión de café y lectura de noticias financieras, pasaba 1 hora en mi gimnasio privado, no porque necesitara mantenerme en forma para impresionar a nadie, sino porque me hacía sentir fuerte y vital. Luego elegiría cuidadosamente mi ropa para el día, no para ocultarme, sino para expresar exactamente quién era. Una mujer exitosa, inteligente, completamente en control de su vida. Los fines de semana estaban dedicados a explorar pasiones que había pospuesto durante años. Tomaba clases de pintura al óleo en un taller para adultos donde descubrí que tenía un talento natural para los paisajes. Me uní a un club de lectura que se centraba en biografías de empresarias históricas. Incluso comencé a tomar lecciones de tango, no porque tuviera una pareja, sino porque siempre había querido aprender y finalmente tenía la confianza para hacerlo. La Fundación Mujeres Invisibles se había convertido en el centro de mis días. En solo 6 meses, habíamos ayudado a más de 200 mujeres a recuperar su autonomía financiera y emocional. Cada historia de éxito me recordaba por qué todo este camino, por doloroso que hubiera sido, había valido la pena. Esa mañana tenía una cita importante. Elena Martínez, la directora general de Construcciones León, vendría a presentarme los resultados del primer semestre bajo su liderazgo. Cuando llegó, su actitud profesional y confiada me confirmó nuevamente que había tomado la decisión correcta. Señora León, los resultados han superado nuestras expectativas más optimistas, anunció, desplegando gráficos y tablas en mi mesa de comedor. No solo hemos recuperado todos los clientes que estaban insatisfechos, sino que hemos conseguido 3 nuevos proyectos importantes que duplicarán nuestros ingresos el próximo año. ¿Y qué hay de los empleados?, pregunté, recordando cómo Alejandro y Diego habían tratado al personal como meros instrumentos desechables. La moral ha mejorado significativamente, respondió con una sonrisa. Implementamos un nuevo sistema de bonificaciones basado en el rendimiento real, no en conexiones personales o favoritismos. Hemos establecido un programa de formación continua y por primera vez tenemos un plan de carrera claro para cada miembro del equipo. La rotación de personal ha caído del 45% al 7% en solo 6 meses. Asentí, complacida pero no sorprendida. El liderazgo auténtico siempre da frutos, mientras que el basado en apariencias y engaños inevitablemente se derrumba. Hay algo más que deberías saber, añadió Elena con cierta cautela en su voz. Recibí una solicitud de empleo interesante la semana pasada. Tu hijo, Alejandro, ha pedido una entrevista para un puesto de asistente de proyecto. Mis cejas se alzaron con sorpresa genuina. ¿Asistente de proyecto? Es un puesto de nivel inicial. Exactamente, confirmó Elena. No mencionó su relación contigo ni hizo referencia a su antiguo cargo en la empresa. Simplemente envió un currículum honesto, mencionando su reciente experiencia en ventas de seguros y expresando interés en aprender el negocio desde los fundamentos. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi corazón. Quizás, solo quizás, Alejandro realmente estaba intentando cambiar. ¿Qué piensas hacer?, pregunté, curiosa por su enfoque como líder. Si depende solo de mí,
Le daré la entrevista y lo evaluaré como a cualquier otro candidato, sin favoritismos, pero también sin prejuicios. ¿Te parece bien? Sonreí, apreciando su integridad. Me parece perfecto, Elena. Confío plenamente en tu criterio. Esa tarde recibí una llamada de Marcos Vega, mi abogado. Habían surgido nuevas complicaciones en el caso de Diego Velázquez. Aparentemente, durante su tiempo como socio de Alejandro, había malversado fondos adicionales que no habíamos detectado inicialmente. Victoria, hemos descubierto transferencias sospechosas a cuentas en Panamá, explicó Marcos con tono grave. Aproximadamente 250.000 euros en los últimos 3 años, pequeñas cantidades regulares que pasaron desapercibidas en las auditorías rutinarias. ¿Has podido rastrear el dinero? Hasta cierto punto. Parece que Diego estaba construyéndose un plan de escape. Ha comprado una pequeña villa en una playa panameña y ha estado acumulando un fondo para vivir cómodamente si alguna vez las cosas se complicaban en España. Suspiré, no sorprendida, pero sí decepcionada. ¿Cuáles son nuestras opciones? Podemos presentar cargos criminales por fraude y malversación. Con la evidencia que tenemos, hay un caso sólido. O podemos llegar a un acuerdo extrajudicial donde devuelva los fondos más intereses y evite el proceso penal. Reflexioné por un momento. ¿Qué recomiendas? Francamente, Victoria, creo que el proceso penal serviría como un mensaje claro para cualquiera que intente algo similar en el futuro. Además, hay un componente de justicia pública que no debemos ignorar. Asentí, tomando mi decisión. Procede con los cargos, Marcos. No se trata de venganza, sino de responsabilidad. Diego debe enfrentar las consecuencias de sus acciones, igual que todos los demás. Esa misma semana recibí noticias sorprendentes sobre Beatriz. Arturo Molina, que había mantenido cierta vigilancia discreta sobre los movimientos de mi ex nuera, me informó que había comenzado a trabajar como dependiente en una tienda de ropa en Sevilla. Es una boutique pequeña pero elegante en el centro, explicó Arturo. Al parecer, después de que sus padres se negaran a mantenerla indefinidamente, se vio obligada a buscar empleo. Según mis fuentes, es la primera vez en su vida adulta que trabaja. No pude evitar una pequeña sonrisa irónica. La mujer que había pasado años mirándome con desdén por mi supuesta pobreza, ahora experimentaba de primera mano lo que significaba ganarse la vida. ¿Cómo parece estar manejándolo?, pregunté, genuinamente curiosa. Sorprendentemente bien, según los informes. Su jefa dice que tiene un ojo excelente para la moda y ha mejorado las ventas con sus recomendaciones de estilo. Aparentemente años de obsesión por la ropa cara finalmente están dando frutos de manera productiva. Esta noticia me provocó una reflexión profunda. Quizás la adversidad realmente podía transformar a las personas, aunque fuera de formas inesperadas. Una mañana de sábado, mientras pintaba en mi terraza, recibí una visita inesperada. Isabel Quirós, la directora de la Fundación Mujeres Invisibles, había venido con urgencia. Victoria, perdona que venga sin avisar, pero tenemos un caso que creo que te interesará personalmente, dijo apenas entró al apartamento. Por supuesto, siéntate. ¿Quieres un café? Mientras preparaba las bebidas, Isabel me explicó la situación. Hemos recibido una solicitud de ayuda de una mujer de 72 años llamada Carmela Velázquez. Dice que su hijo le ha estado robando su pensión y vendió su casa sin su consentimiento. El nombre del hijo es Diego Velázquez. Me detuve en seco, la taza de café a medio camino hacia la mesa. ¿Diego? ¿Nuestro Diego? Isabel asintió gravemente. El mismo. Aparentemente, antes de asociarse con tu hijo, ya tenía práctica manipulando financieramente a su propia madre. La pobre mujer vive actualmente en una habitación alquilada en Vallecas.
sobreviviendo con lo poco que le queda después de que Diego se apropiara de casi todos sus ahorros. La ironía era casi poética. El hombre que había colaborado en el plan para despojarme de mis bienes había estado haciendo exactamente lo mismo con su propia madre durante años. Tráela a la fundación inmediatamente, decidí. Le proporcionaremos representación legal completa y asistencia financiera de emergencia, y me gustaría conocerla personalmente. 2 días después, me encontré con Carmela Velázquez en las oficinas de la fundación. Era una mujer pequeña pero digna, con ojos inteligentes que habían visto demasiado sufrimiento. Su historia era dolorosamente similar a tantas otras que habíamos escuchado, pero con un giro particularmente amargo dado mi historia personal con su hijo. Diego siempre fue un niño encantador, explicó con voz temblorosa. Podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Cuando su padre murió hace 10 años, me aseguró que él se encargaría de todo. Poco a poco, fue tomando control de mis cuentas bancarias, mis documentos, hasta que un día me dijo que debíamos vender la casa porque era demasiado cara de mantener. Me prometió que compraríamos algo más pequeño y guardaríamos el resto para mi vejez. Pero eso no sucedió. Completé suavemente. Carmela sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. El dinero simplemente desapareció. Siempre había una explicación. Inversiones temporales, gastos inesperados, problemas bancarios. Cuando finalmente exigí respuestas claras, me dijo que era una vieja ingrata que no apreciaba todo lo que hacía por mí, que debería estar agradecida de que no me hubiera tirado a la calle. La historia me resultaba dolorosamente familiar. Los mismos patrones, las mismas tácticas, la misma crueldad calculada. Carmela, dije tomando sus manos entre las mías, quiero que sepas que no estás sola. Nuestra fundación te ayudará en todo lo necesario, pero hay algo más que deberías saber. Tu hijo también participó en un plan similar contra mí y ahora está enfrentando cargos por fraude y malversación. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con una extraña mezcla de dolor y alivio. Entonces, no soy la única, no fue mi culpa. No eres la única y definitivamente no fue tu culpa. Tu hijo ha estado explotando la confianza y el amor de las personas cercanas a él durante años. Esa noche, después de asegurarme de que Carmela estuviera instalada en un apartamento temporal proporcionado por la fundación, reflexioné sobre los extraños giros del destino. De alguna manera, el universo había conectado nuestras historias en un ciclo de justicia poética. Al día siguiente recibí una llamada que no esperaba. Era Elena Martínez. Victoria, hemos realizado la entrevista con Alejandro, informó con tono profesional. Debo decir que me ha sorprendido positivamente. Vino preparado, había investigado nuestros proyectos actuales y mostró un entendimiento básico pero sólido de los fundamentos del negocio. Cuando le pregunté por qué quería empezar desde abajo en una empresa donde una vez ocupó un cargo directivo, su respuesta fue notable. ¿Qué dijo?, pregunté, genuinamente curiosa. Dijo, y cito, «Nunca realmente aprendí este negocio. Ocupé una posición para la que no estaba cualificado y tomé crédito por el trabajo de otros. Quiero ganarme mi lugar legítimamente esta vez, aprender desde los fundamentos y algún día poder sentir orgullo genuino por mis logros, no por una ilusión». Una oleada de emociones inesperadas me invadió, orgullo, esperanza y una pizca de melancolía por todos los años perdidos. ¿Y cuál fue tu decisión?, pregunté, manteniéndome neutral. Le ofrecí el puesto, respondió Elena sin dudarlo. Comenzará el lunes como asistente de proyecto en la renovación del Centro Cultural de Lavapiés. Es un proyecto pequeño pero importante,
y estará bajo la supervisión directa de uno de nuestros gerentes más experimentados y exigentes. No tendrá tratamiento especial y si no cumple con los estándares, será despedido como cualquier otro empleado. Me parece perfecto, dije, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Gracias, Elena, por darle esta oportunidad. No lo hago por ti ni por él, aclaró con profesionalidad. Lo hago porque creo en las segundas oportunidades cuando son merecidas. Y porque parece sinceramente dispuesto a aprender y contribuir. El tiempo pasó con una velocidad sorprendente. Antes de darme cuenta, había transcurrido un año completo desde aquel fatídico Día de la Madre que había cambiado nuestras vidas para siempre. La Fundación Mujeres Invisibles había crecido exponencialmente. Ahora contábamos con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y habíamos ayudado a más de 500 mujeres a recuperar su autonomía financiera y emocional. El caso de Carmela Velázquez se había convertido en uno de nuestros mayores éxitos. No solo recuperó gran parte de su dinero gracias a los procesos legales contra Diego, sino que ahora trabajaba como voluntaria en la fundación, compartiendo su experiencia con otras mujeres en situaciones similares. Diego había sido condenado a 4 años de prisión por fraude, malversación y abuso financiero de personas mayores. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Construcciones León prosperaba bajo el liderazgo de Elena. La empresa había duplicado su tamaño, pero más importante aún, había establecido una reputación de integridad y calidad que nos enorgullecía a todos. Y en cuanto a Alejandro, su transformación había sido quizás la sorpresa más grande de todas. Durante los últimos 12 meses, había observado discretamente su progreso en la empresa a través de los informes de Elena. Comenzó como el asistente más humilde, haciendo tareas básicas y aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero. Al principio, algunos empleados que lo recordaban de su época anterior lo trataron con recelo, pero gradualmente se ganó su respeto a través del trabajo duro y la humildad genuina. Nunca pidió favores, nunca mencionó su relación conmigo, nunca se quejó de las largas horas o las tareas difíciles. Simplemente trabajaba, aprendía y mejoraba constantemente. Después de 6 meses, fue promovido a coordinador junior de proyectos, un ascenso que según Elena había ganado por mérito propio. Y 3 meses después, cuando surgió un problema crítico en un proyecto importante, y Alejandro propuso una solución innovadora que ahorró a la empresa cientos de miles de euros, fue reconocido públicamente por su contribución. Mantuvimos un contacto limitado durante este tiempo. Café ocasional, algunas llamadas telefónicas, siempre en un tono cordial pero cauteloso. Nunca me pidió dinero ni ayuda profesional. Nunca intentó aprovechar nuestra relación para avanzar en la empresa. Simplemente me contaba sobre su terapia, sus desafíos, sus pequeños logros. En el aniversario de aquel Día de la Madre, recibí una carta de Alejandro. No venía en un sobre normal, sino en uno dorado, un eco deliberado de aquel que yo había usado para revelar la verdad un año antes. Dentro encontré no solo una carta, sino varios documentos. Querida mamá, ha pasado un año desde el día en que expusiste la verdad y cambiaste nuestras vidas para siempre. En aquel momento lo vi como el fin de mi mundo. Ahora lo veo como el comienzo de mi verdadera vida. Durante este año he aprendido más sobre mí mismo, sobre el valor del trabajo honesto y sobre el verdadero significado del éxito que en toda mi vida anterior. Mi terapeuta dice que pasé décadas intentando construir una fachada de éxito porque en el fondo siempre me sentí inadecuado, siempre temiendo no estar a la altura del legado de papá. En lugar de enfrentar esos sentimientos y trabajar genuinamente para merecer mi lugar,
Elegí el camino fácil, pretender, manipular, construir una vida basada en apariencias. Y en ese proceso herí a la persona que más me amaba. No te escribo para pedir perdón. El perdón es algo que debo ganar a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con palabras en una página. Te escribo para compartir algunos pasos concretos que he dado en mi camino hacia la redención. Primero, he estado trabajando con un abogado pro bono para otros casos similares al tuyo, ayudando a identificar patrones de abuso financiero familiar y desarrollando estrategias de protección. Mi experiencia como el villano en esta historia me da una perspectiva única para detectar tácticas manipuladoras. Segundo, he comenzado un grupo de apoyo para hombres que, como yo, han abusado de la confianza familiar y ahora buscan cambiar. Nos reunimos semanalmente para responsabilizarnos mutuamente y trabajar en nuestros problemas subyacentes de inseguridad y narcisismo. Tercero, adjunto a esta carta encontrarás documentos que certifican que he donado el 30% de mi salario mensual a la Fundación Mujeres Invisibles, bajo estricto anonimato. No busco reconocimiento ni gratitud. Simplemente quiero apoyar el importante trabajo que realizáis. Finalmente, he comenzado a escribir un libro titulado Confesiones de un manipulador financiero familiar. No para beneficio personal, todos los posibles ingresos irán a la fundación, sino para exponer las tácticas que personas como yo utilizan y ayudar a potenciales víctimas a reconocerlas. No sé si algún día nuestra relación podrá sanar completamente. No sé si volverás a confiar en mí, y honestamente, no puedo culparte si decides que es demasiado tarde. Pero quiero que sepas que, independientemente de lo que suceda entre nosotros, la lección que me enseñaste no ha sido en vano. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en las posesiones o las apariencias, sino en la integridad, la autenticidad y el respeto mutuo. Y por esa dolorosa pero necesaria lección, estaré eternamente agradecido. Con amor y remordimiento sincero, Alejandro. Las lágrimas rodaban por mis mejillas cuando terminé de leer. No eran lágrimas de tristeza, sino de una compleja mezcla de emociones. Alivio, esperanza y un cauteloso optimismo. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Isabel Quiroz. Victoria, tenemos una situación especial. Una mujer de 68 años acaba de llegar a la fundación en estado de gran angustia. Su hijo y su nuera están intentando declararla incompetente para tomar control de su propiedad en la costa. La historia suena muy similar a la tuya, pero hay una diferencia clave. Ella realmente muestra signos de deterioro cognitivo temprano. Necesita nuestra protección, pero también necesita asistencia genuina. Es un caso delicado que requiere equilibrar la autonomía con el cuidado real. Voy para allá, respondí, secándome las lágrimas y tomando mi bolso. Mientras conducía hacia la fundación, reflexioné sobre cómo la vida nos presenta desafíos que inicialmente parecen devastadores, pero que a menudo contienen las semillas de un propósito mayor. Un año atrás, había estado tan concentrada en mi venganza personal que no podía ver más allá de exponer la traición de mi familia. Ahora entendía que esa experiencia dolorosa me había conducido a un propósito mucho más grande: ayudar a otras mujeres, cambiar un sistema que permitía tales abusos y quizás incluso reconstruir una relación familiar más auténtica desde las cenizas de la falsedad. Al llegar a la fundación, encontré a una mujer mayor sentada en la sala de espera, con la misma expresión de miedo y confusión que yo había visto tantas veces. Me senté a su lado, tomé su mano entre las mías y dije las palabras que sabía que necesitaba escuchar. No estás sola, te escuchamos.
y juntas encontraremos una solución que proteja tanto tu dignidad como tu bienestar. Sus ojos, nublados por la edad pero aún brillantes de inteligencia, se llenaron de lágrimas de alivio. En ese momento sentí que el círculo se completaba. Esa noche, en la tranquilidad de mi ático, mientras observaba las luces de Madrid desde mi terraza, llamé a Alejandro. «He leído tu carta», dije simplemente cuando contestó. Hubo un momento de silencio, luego su voz, cautelosa pero esperanzada. «¿Y? Me gustaría invitarte a cenar el domingo. No en el ático, sino en la sede de la fundación. Hay alguien que quiero que conozcas, una nueva caso que acaba de llegar. Creo que tu perspectiva podría ser valiosa». «¿Mi perspectiva? ¿Como ex villano?», preguntó, con un destello de humor autocrítico en su voz. Como alguien que ha recorrido el camino completo desde el otro lado, corregí. Como alguien que entiende las motivaciones subyacentes y ha encontrado un camino hacia la redención. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba más gruesa, como si contuviera emociones apenas controladas. «Estaré allí, mamá. Gracias por la oportunidad». Al colgar, miré hacia el horizonte de Madrid, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres. Pensé en todas las mujeres invisibles ahí fuera, sus historias aún no contadas, sus voces aún no escuchadas, y en todas las personas como mi hijo, atrapadas en ciclos de engaño que dañaban tanto a otros como a sí mismos. La verdadera riqueza, comprendí, no estaba en los millones que había acumulado ni en las propiedades que poseía. Estaba en esta nueva libertad para ser auténticamente yo misma, en la capacidad de convertir mi dolor en propósito y en la posibilidad, por tenue que fuera, de que incluso las relaciones más dañadas pudieran transformarse en algo genuino. La fortuna invisible que había descubierto valía más que todos los euros en mis cuentas bancarias. Era la fortuna de la autenticidad, la dignidad y el impacto positivo que podía tener en el mundo. Y mientras la noche abrazaba Madrid, sentí una paz que no había conocido en décadas. No era el final feliz de un cuento de hadas, era algo mejor, un comienzo real, con todas sus complejidades, desafíos y promesas. En esa terraza, bajo el cielo estrellado de España, la verdadera Victoria León Cordero por fin se encontraba completamente en casa, no solo en su ático de lujo, sino dentro de su propia piel. Quizás la lección más valiosa que había aprendido en todo este proceso era que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder, nuestra voz, nuestra verdadera identidad, y que a veces el camino hacia la autenticidad requiere atravesar el valle de la verdad más dolorosa. A los 64 años, cuando muchos asumen que la vida ya está establecida en piedra, yo demostraba que podemos reinventarnos completamente si tenemos el valor de ser auténticos. La mejor venganza no es destruir a quienes nos hirieron, sino construir algo tan magnífico, tan poderoso, tan genuinamente nuestro, que su traición se convierta en una mera nota a pie de página en la gran historia de nuestras vidas. El éxito más dulce es vivir tan plenamente que aquellos que una vez nos subestimaron se den cuenta de todo lo que perdieron cuando eligieron no valorarnos. Hoy soy más rica que nunca, no solo en términos financieros, sino en respeto propio, relaciones auténticas y la paz profunda que viene de vivir completamente alineada con quien realmente soy. Y eso, más que cualquier número en una cuenta bancaria, es el verdadero tesoro que encontré cuando dejé de esconderme en las sombras de mi propia vida. ¿Qué parte de mi historia te impactó más? ¿Alguna vez has experimentado situaciones similares? Comenta abajo
Y no olvides dar like si crees que más mujeres necesitan escuchar este mensaje de que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder.